Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad y Perspectiva. Aquí Julián Musa y Francis Vargas. Adelante, Julián. Mira, Francis, pensando un poquito en todo esto de la Semana Santa, consideramos que es importante poder tocar un tema que es muy importante con respecto a esto que se celebra, que se supone que se debe de celebrar en esta semana. Y tiene que ver precisamente con el tema que es la columna vertebral del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Si hay un tema que es crucial en la fe cristiana, es ese, que va junto con lo que fue la crucifixión, la muerte de Cristo, es el como digamos como el corazón del evangelio, de todo lo que fue revelado en las Escrituras, esa obra de redención. Y esa obra de redención, lo que le da el poder a esa obra en la cruz, es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Nuestra fe no se basa en una persona, en la muerte de un mártir. Nuestra fe se basa en la resurrección de un Salvador. Eso es lo que le da peso a todo esto. ¿Tú quieres decir algo? Sí, porque la resurrección viene a validar que esa obra realmente se completó. Eso y que a Dios le agradó y aceptó el sacrificio y toda la vida santa, pura y perfecta que Cristo vivió. Muy buen comentario. Eso completa, y de hecho, lo que le da validez a las enseñanzas de Cristo es la resurrección. Él resucitó. Todo el mensaje de Cristo ronda sobre ese Él que iba a morir, pero que no se quedaría ahí en la tumba. De hecho, si miramos la cronología de las cosas que pasaron en esta semana, hoy tocaría, mirando la Biblia, lo que fue cuando Él entró a lo de la purificación del templo, donde estaban ahí vendiendo, se había vuelto un mercado, él agarró, hizo unos azotes de cuerda, que muchos ateos y agnósticos dicen que él le entró a latigazo a todo el mundo. La Biblia no dice eso, y no fue así. Lo que sí vemos que sí, él sí volcó la mesa, porque hay que hablar donde la Biblia habla y hay que callar donde la Biblia calla. Sí volcó la mesa, sí liberó los animales, eso sí lo hizo. Y cuando le fue cuestionado, él se lo dijo claramente. Él le dijo: destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Pero ellos se fueron y pensaron en el templo de Jerusalén, donde pasó esa situación. Y dijeron: acá, pero este templo se edificó en 46 años, ¿cómo tú lo vas a hacer en 3 días? Porque no entendieron que él hablaba precisamente de la resurrección. De su cuerpo. De su cuerpo, de que volvería otra vez a la vida. O sea, ese es un tema céntrico en todo en la fe cristiana, y de hecho, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que el día de Pentecostés descendió en aquellos que estaban en el aposento alto y da inicio formal a la obra del Espíritu Santo por medio de su iglesia en la tierra, y dando transformación. Y ellos predicaban, y lo que los movía a hacer eso era que su Señor estaba vivo. Claro, y hay una cosa, Julián, también la importancia de la resurrección. Acuérdate que también eso fue parte de la promesa y de la profecía que él mismo fue diciendo conforme pasaba el tiempo y se iba acercando la fecha. Tanto así que acuérdate que los fariseos fueron y le pidieron a Pilatos una guardia adicional para vigilar esa tumba, porque ellos dijeron: acuérdate que hay que vigilarlo porque él había prometido que él iba a resucitar al 3er día. Exacto. No sea que ahora venga y haga un cuento de que los apóstoles, que los discípulos se lo llevaron. Entonces, era inminentemente necesario esa resurrección, porque si Jesucristo no volvía a la vida, esa promesa no se cumplía. No se cumplía. Entonces, ¿cómo ibas a tener un Mesías que promete algo y no lo cumple? Exacto. Pudo haber vivido todo lo que vivió y hasta morir en la cruz. Y dirá la gente: bueno, pero son cosas naturales. Él pudo haber leído por ahí, cuadrar 2 o 3 cosas para que se dieran. Pero venir de los muertos no se cuadra.
No. Eso no lo puede hacer nadie a menos que sea con el poder del Señor. Y de hecho, habían facciones de los judíos que creían en que el Mesías iba a resucitar. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no. Pero lo que pasa es eso que... no creían en nada. Pero que ellos no lo vincularon con Jesús. No. O sea, porque ellos esperaban un rey que lo iba a libertar del poder de Roma. No así a ese que venía a libertar al hombre de su mayor problema, sí, de su mayor cadena, de su mayor prisión, que es el pecado. Entonces, cuando uno mira, la resurrección es la que hace que Jesús sea Señor. Que esa palabra Señor en Latinoamérica nosotros la usamos muy coloquial, pero no le damos como el peso de lo que es el kurios, en griego kurios, que es un amo, pero un amo desde una perspectiva de un endiosamiento. Eso es así que tú dices. Es importante, y la audiencia que tome nota en eso. Y es cierto, esa palabra tiene un peso. Eso tiene mucho peso. Es como si usamos el argot del béisbol, de grandes ligas. Eso ¿Por es. qué? Uh-huh. Porque nosotros le decimos Señor al Señor del pan, al Señor del agua, al Señor de la leche. Vino el Señor, hasta el Señor de la basura vino. No, pero eso es cortesía. Exacto, pero esa palabra, en ese contexto, eso es una palabra reverente. La palabra debería de ser, en este tiempo, amo, dueño. Más por ahí. O sea, y a la gente tú no le dices al señor que trae la leche, como tú dices, no le dices, mi amo, ¿cómo está? Tú dices, señor, ¿cómo está? O sea, tiene una connotación más como en esa línea de amo. Algo crucial en el cristianismo, que cuando se compara con las grandes religiones del mundo, tiene que ver precisamente con el tema de la resurrección. Por ejemplo, Mahoma, el profeta, el líder de lo que es la religión del Islam, todo el mundo, o sea, la gente sabe dónde está su tumba, y de hecho está ahí. La tumba está en lo que hoy se conoce como la mezquita del profeta en Medina, en Arabia Saudita. De hecho, hay un tema ahí, porque quieren ver si llevan los restos de... Quieren llevar. Pues se lo quieren llevar para la Meca, porque el lugar... la famosa Meca, Ajá, sí, porque que todo el que practica esa religión debe por lo menos una vez en su vida ir ahí. Claro, porque ese es el lugar principal de la peregrinación de la fe del Islam, donde está la gran roca, una roca que representa, la consideran como algo celestial, esa roca, y ahí hacen sus peregrinaciones. Entonces, el segundo lugar principal de los musulmanes es la mezquita del profeta en Medina, donde están los restos del profeta. Y ahí en estos días había un debate con eso entre ellos, de llevarse los restos para la Meca. Pero ahí tú ves que los restos están ahí. Están ahí. Hay una tumba que tiene algo ahí dentro. Siddhartha Gautama, Buda, fue incinerado. Sus restos están en diferentes lugares de la India. Eso está totalmente documentado. Cuando uno se pone a mirar los líderes de religiones de la antigüedad, en todos hay un común denominador. La gente sabe que se murió y que de alguna manera u otra fue al sepulcro. Y que nadie puede y nadie se ha atrevido a alegar que alguno de ellos ha resucitado. No, porque se sabe que no resucitaron. Porque sabe que no lo hicieron. Pero en el caso de Cristo, al día de hoy, la tumba sigue vacía. La tumba está vacía. ¿Pero por qué la tumba sigue vacía? Porque ¿cómo va a estar en la tumba alguien que no está ahí? Alguien que está vivo. La tumba es para muertos, no para vivos. Él resucitó. Sí, mira, hay un corito que se canta. Quiero que sepan, y un paréntesis, que Francis Vargas canta. Señores, ustedes no lo saben eso. Yo conocí a Francis cantando en el grupo de su iglesia. Eso es algo que quizás mucha gente no lo sabe, pero yo venía a decirlo aquí. Y él va a cantar. Va a cantar un coro. Voy a mencionar un Kelvin, coro que Kevin seguro. Hay que poner una musiquita, ¿verdad? Que Kelvin seguro lo conoce. Cristo está vivo, la tumba está. ¿Cómo que? Él no está muerto. ¿Cómo es? Él no está muerto, la él tumba está vivo, vacía. La tumba está vacía. Su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está. Canto un pichín. Cuidado. Realmente. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Y la garantía de nuestra resurrección. Amén. Ese es otro tema. Ay, sí, Pablo lo dijo claro. Claro. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, ese es el mismo poder que va a levantarlo a nosotros. Hay una garantía. Hablar de estos temas, mira, hasta cantamos, porque es que nos da alegría.
Señores, el tema de la resurrección le da como alegría a uno, al corazón, de que uno sabe, de que uno tiene vida eterna. Y eso es real, eso no es un cuento de patio, ni que se lo han inventado. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitó. Y esa es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. De hecho, el apóstol Pablo llegó a decir que si Cristo, en una de las cartas a los Corintios, que si Cristo no ha resucitado, además déjame buscarlo, Francis, dame la oportunidad de buscar el texto, porque quiero buscarlo para que ustedes también lo tengan ahí. Y esto lo hago rapidito. Primera de Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Tú estás viendo lo que está diciendo Pablo? No, y eso que dice Pablo y lo que implica, porque ahora que tú estás hablando de eso, ¿qué implica? Que todas aquellas personas que han creído en goruses, en líderes espirituales, pero que ese líder, como ciertamente murió y no resucitó, es vana la esperanza de todo lo que han puesto su confianza en esa gente. Totalmente, inútil. Es inútil, eso no sirve de nada, eso no pasa de ahí. Claro. Pero, como dice Pablo, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos. Porque mañana moriremos. Es como, te lo parafraseo. Parafraséalo. Miren, vamos a hacer lo que nos dé la gana. vamos a beber, vamos a beber, practiquemos todo el pecado del mundo, que no hay Dios ni juicio. Porque si Cristo no resucitó, no hay prueba, no hay esperanza. Pero qué bueno que fue al revés. Sí resucitó. Sí resucitó. Y si hay una vida de santidad que vivir para Dios, y si hay esperanza. Hay esperanza. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, totalmente histórico. De hecho, vemos los escritos desde la patrística, lo que fueron los primeros cristianos después de los discípulos del Señor, que escribieron sobre eso. Vemos escritores judíos que llegaron a escribir como Flavio Josefo, sí, considerado uno de los más grandes historiadores del pueblo judío, que escribió sobre el tema de la resurrección. La existencia de Cristo está súper documentada, no solamente por la Biblia, sino por 200 años de historia que hablan de eso. Y donde se pone el punto sobre la I, como decimos en algunos países de Latinoamérica, es que la tumba sigue vacía. Así es. ¿Cómo se explica que la tumba está vacía? ¿Cómo se explica de que ese cuerpo nunca apareció? Y a aquellos que dicen, y con esto concluyo este comentario, que fue que los discípulos del Señor se los robaron, eso es lo más absurdo que puede existir. Porque nadie muere por algo que sabe que es mentira. La gente puede morir por una mentira que crees que es verdad, pero nadie muere de esa manera. Y son miles los que han dado su vida. Miles los que han dado su vida, y lo que le da el peso a la fe cristiana y lo que le da esa fuerza de ser pregonado y de seguir adelante es que nuestro Cristo está vivo. Y es el Señor, el Rey de Reyes y el que guía y dirige su iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Así es. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Radio Eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.